Durante la Edad Media, los ratones y las ratas eran una presencia constante. Estos roedores invadían hogares, esparcían enfermedades y empeoraban aún más las ya precarias condiciones de vida de la gente humilde. Sin embargo, los campesinos no se resignaron a convivir con ellos. Lejos de rendirse, desarrollaron métodos ingeniosos, sencillos y, en muchos casos, bastante eficaces para hacer frente a esta plaga persistente. Algunas de estas soluciones eran creativas, otras un tanto peculiares, pero varias realmente dieron resultado. Uno de los métodos más eficaces para lidiar con los roedores era notablemente directo: conseguir un gato. Pero no se trataba de adoptar cualquier felino. Un auténtico cazador de ratones era considerado una joya viviente. En el siglo XIV, en plena crisis por la peste negra, algunos gatos eran tan apreciados por su habilidad para eliminar plagas que se vendían a precios que, hoy en día, equivaldrían a varios cientos de dólares. Estos animales eran vistos como los sistemas de seguridad originales, sigilosos, atentos y siempre dispuestos a cumplir su labor, sin exigir pago extra por horas de trabajo. Robar un gato de este tipo no era simplemente un acto desconsiderado o una travesura. En algunas regiones, apropiarse del felino de otro podía desencadenar problemas legales bastante serios. Los aldeanos sabían muy bien que no todos los gatos eran igual de efectivos cazando. De hecho, los mejores no solían ser los elegantes gatos mimados de la nobleza, sino aquellos de apariencia descuidada, con reflejos ágiles, uñas como dagas y una mirada penetrante que delataba su instinto depredador. Esa mirada intensa era lo que ellos denominaban el ojo del cazador, una expresión que reflejaba su entrega total al acecho. Los felinos más hábiles para atrapar ratones tendían a tener cuerpos fornidos y colas más cortas, características físicas que los hacían ideales para desplazarse por rincones estrechos en busca de sus presas. Algunas comunidades medievales incluso registraban a los gatos más exitosos en la caza. Un gato particularmente hábil podía ser motivo de beneficios para su dueño, como recibir ciertas ventajas fiscales o privilegios en la comunidad. Se conserva una crónica que menciona a un gato que logró atrapar más de 50 ratas en tan solo un mes, hazaña que le valió a su propietario cerveza gratuita en la taberna del pueblo. Aquel gato no era solo un animal doméstico, era una especie de héroe peludo y ronroneante. Los campesinos no dejaban todo al azar. Evaluaban a los gatitos desde pequeños observando su comportamiento ante estímulos móviles. Si el cachorro reaccionaba con rapidez y atacaba, era una promesa segura. Por el contrario, los gatitos apáticos o lentos solían ser obsequiados o desechados, ya que un gato flojo era simplemente otra boca que alimentar, algo que pocas familias campesinas podían costear. En esa época, la ternura no era suficiente. Un gato debía demostrar su utilidad con un historial letal, literalmente. A los felinos que sobresalían en su desempeño se les recompensaba con pequeñas golosinas, y en ocasiones se les dejaba practicar con ratones liberados intencionalmente en los graneros. Sin embargo, no todos los métodos se limitaban al uso de gatos. Algunos campesinos contaban con recursos aún más inusuales y sorprendentes. Los hurones adiestrados se transformaron en una herramienta secreta para combatir a las ratas que se escondían en rincones donde ni los mejores felinos podían llegar. Estas criaturas delgadas y alargadas podían parecer una elección insólita para el control de plagas, pero sus cuerpos flexibles y estilizados los convertían en candidatos ideales para infiltrarse en espacios diminutos y perseguir a los roedores en sus propios escondites. A diferencia de los gatos, que cazaban por instinto y a su ritmo, los hurones requerían ser educados y supervisados. Un hurón correctamente entrenado podía ser enviado directamente a madrigueras, huecos entre paredes o túneles excavados por las ratas.
Estos animales eran como las cámaras de inspección modernas, utilizadas por fontaneros, con la diferencia de que regresaban trayendo consigo ratas muertas en lugar de informes sobre cañerías dañadas. Domesticar a un hurón no era tarea fácil. Se debía enseñar a los ejemplares jóvenes a regresar con su amo tras cada incursión. Para no perderlos de vista, los campesinos les ataban pequeños cascabeles o trozos de tela colorida, lo que permitía seguir su rastro auditivamente o mediante señales visuales. Lo que hacía a los hurones especialmente valiosos era su tenacidad. Una vez que detectaban el olor de una rata, la seguían incansablemente por pasadizos y agujeros imposibles de alcanzar para humanos o gatos. Los registros de la época señalan que un solo hurón podía dejar completamente libre de ratas un granero pequeño en apenas unas horas. No solo mataban ratas. Estos pequeños cazadores también sembraban el terror en toda la colonia de roedores. Al oler la presencia de un hurón, las ratas entraban en pánico y, en su desesperación, salían corriendo hacia trampas colocadas estratégicamente o hacia las garras de gatos que esperaban cerca de las salidas. Mientras los hurones se adentraban en las profundidades de las paredes y el subsuelo, otros campesinos optaban por soluciones menos activas, que no requerían ni alimento ni entrenamiento especializado. Una de estas estrategias consistía en esparcir hierbas aromáticas y plantas de olor fuerte en los alrededores del hogar. Estas se convirtieron en los repelentes naturales de la época, mucho antes de que existieran los aerosoles modernos. Los aldeanos descubrieron que ciertos olores, agradables o al menos tolerables para los humanos, eran absolutamente repulsivos para las ratas. Se podría decir que las ratas medievales eran las compañeras de vivienda originales con olfato sensible y gustos muy delicados. Estas trampas rudimentarias, aunque simples en su diseño, resultaban sorprendentemente eficaces. Una vez que una rata caía dentro del pozo, le resultaba casi imposible salir. Las paredes lisas e inclinadas impedían que las patas de los roedores encontraran tracción, dejándolos atrapados a la espera de su destino. Los campesinos revisaban estas trampas cada mañana, y dependiendo de su número de capturas, las ratas eran eliminadas inmediatamente, o, en algunos casos, ofrecidas como alimento a los gatos del hogar. En tiempos de extrema escasez, sí, esto realmente sucedía. También existían rumores de que algunos aldeanos no desperdiciaban esa carne capturada. Por repulsiva que pueda parecernos hoy la idea de comerse una rata, en la Europa rural medieval, enfrentarse al hambre era parte del día a día. Para muchos, la lucha contra las plagas no era simplemente una cuestión de higiene o conveniencia, sino una verdadera batalla por la supervivencia. Cada método, por inusual que pareciera, formaba parte de un conjunto de tácticas de subsistencia. Otro sistema ingenioso que surgió entre las aldeas era el uso de barreras físicas improvisadas. Los campesinos colocaban pequeños montones de ceniza o serrín mezclado con aceites fuertes en los perímetros de sus viviendas o en los pasillos de sus graneros. Las partículas finas y olorosas causaban irritación en las patas sensibles de los roedores y, en muchos casos, actuaban como un eficaz disuasivo. Las ratas, conocidas por su astucia, solían evitar pasar por donde sabían que encontrarían sustancias que les incomodaban o entorpecían su andar. A medida que los métodos se multiplicaban, también surgía la creatividad popular. Algunos aldeanos fabricaban pequeñas jaulas trampa, con puertas que se cerraban al menor contacto con un cebo. Estas eran elaboradas con madera, alambre o incluso mimbre, y requerían una paciencia infinita y habilidades de carpintería precisas. Una trampa bien diseñada podía atrapar varias ratas a la vez, y en épocas de alta proliferación, eso significaba proteger un saco entero de grano de una noche a la otra. En los pueblos donde existía una mínima organización comunal,
se comenzaron a implementar medidas colectivas. Se promovían días específicos para hacer limpieza general, en los que toda la aldea se movilizaba para revisar trampas, sellar agujeros en los almacenes de comida y renovar las barreras de hierbas. Estas jornadas de desratización medievales eran tan comunes en algunas regiones como las ferias o los días de mercado. En muchos casos, los ancianos del pueblo eran los encargados de transmitir los conocimientos prácticos sobre el comportamiento de las ratas. Sabían, por ejemplo, que las ratas preferían moverse pegadas a las paredes o que evitaban zonas iluminadas. Utilizando estas observaciones, las personas acomodaban sus trampas en puntos estratégicos. Incluso, algunos llegaban a construir pequeños caminos falsos con tablas para redirigir a las ratas hacia trampas camufladas. Esto demuestra que, aunque las herramientas eran básicas, la astucia y la observación eran clave. Y por supuesto, no faltaban las supersticiones. En ciertas aldeas, se creía que colgar amuletos de hierro o herraduras en las entradas de los hogares ayudaba a repeler no solo a los malos espíritus, sino también a las ratas. Otros confiaban en oraciones específicas o bendiciones rituales que los monjes locales hacían sobre los campos o almacenes de alimentos. Aunque estas prácticas no tuvieran efectos prácticos comprobables, cumplían un papel psicológico importante. Daban a los campesinos la sensación de que estaban haciendo todo lo posible para protegerse. A lo largo del tiempo, la lucha contra las ratas no fue solamente una cuestión de métodos físicos o químicos, sino también culturales. La convivencia obligada con estos roedores formó parte del imaginario colectivo, al punto que muchos cuentos, leyendas y refranes populares incluyeron a las ratas como símbolos del mal, la enfermedad o incluso la astucia. Su presencia en las historias medievales no era casual. Reflejaban un enemigo silencioso, pero omnipresente, siempre al acecho. Y así, entre gatos cazadores, hurones entrenados, hierbas aromáticas, venenos caseros y trampas artesanales, los habitantes de la Edad Media tejieron una red de soluciones rudimentarias pero ingeniosas para mantener a raya a las ratas. Con cada generación se perfeccionaban las técnicas, se compartían las anécdotas y se reforzaba la noción de que, incluso en tiempos de penurias extremas, el ingenio humano podía enfrentarse a la adversidad más escurridiza.